los 5 consejos más efectivos para poder conseguir realizar una adecuada pérdida de grasa. Estate atento a este vídeo porque te voy a explicar la última información sobre cómo conseguirlo de forma efectiva y así conseguir eliminar esa grasa que no consigues realizar desde hace mucho tiempo. Así que estate atento porque te voy a explicar todos esos pasos que son importantes para poder hacerlo. Apúntalos, escríbelos, porque al final esto va a cambiar y va a revolucionar tu sistema para poder conseguirlo. El primero de ellos es que puedes eliminar grasa incluso cuando estás en reposo. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque tú cuando realizas un déficit calórico y cuando estás realizando un correcto trabajo de fuerza, incluso en reposo, viendo la televisión incluso, puedes conseguir un proceso de pérdida de grasa. ¿Qué es importante para esto? Para conseguir ese déficit calórico, aparte de una correcta alimentación, yo que soy por ejemplo glotón, ¿vale? Porque únicamente con la alimentación podremos hacer un balance energético negativo, sería necesario realizar un ejercicio de alta intensidad, ¿vale? Combinar el trabajo de fuerza con ejercicios de alta intensidad en el que suponga algo aeróbico para así conseguir que el número de calorías totales que consumimos sea mayor y por lo tanto el déficit calórico no sea tan abusivo. Es decir, si yo por ejemplo gasto 2000 calorías al día, con un ejercicio de alta intensidad podré consumir unas 2500 calorías al día. Por lo tanto, el déficit calórico no será tan agresivo porque las 2.500 calorías le restaremos 200, serán unas 2.300 las que necesitaré para poder conseguir un proceso de pérdida de grasa. Con un ejercicio de alta intensidad aumentaremos nuestro ritmo cardíaco, aumentaremos nuestro sistema metabólico, nuestro gasto calórico total y por lo tanto facilitará que nosotros consigamos perder grasa de forma efectiva. Podremos hacerlo hasta en reposo, porque una vez que hayamos hecho todos los trámites necesarios para poder conseguir los objetivos, incluso estando en reposo en casa, sentados, podremos conseguir el objetivo igualmente. Hay gente que tiene menos tiempo. Yo, por ejemplo, tengo mucho menos tiempo. Pues si tengo menos tiempo para poder hacer un correcto déficit calórico en el que necesito ejercicios de alta intensidad para aumentar el gasto calórico total, yo lo que haré es aumentar el déficit calórico y quitar esos ejercicios que a lo mejor supongan más actividad para mi rutina diaria. Por lo tanto, yo haré entrenamiento de fuerza y déficit calórico y con eso podré conseguir el objetivo sin necesidad de hacer cardio. Pero ojo, es importante también hacer cardio para trabajar los niveles de salud. Si solo es por motivos estéticos, con únicamente aplicar el trabajo de fuerza y el déficit calórico será más que suficiente. Segundo, ¿cuál es el ejercicio perfecto para eliminar grasa abdominal? Pues si lo supiese, yo también lo haría, porque la verdad es que no existe chicos, la verdad es que no existe. Mucha gente se enfoca en decir, oye, es que quiero ver la tableta, quiero ver la zona abdominal marcada, pero no lo consigo porque tengo una capa de grasa que me impide ver correctamente. Pues aquí tienes tú la razón, claramente. ¿Qué pasa? Lo que tienes que hacer correctamente es tratar de realizar un proceso de pérdida de grasa y una vez que hayamos hecho el proceso de pérdida de grasa, todos tenemos abdominales porque al final es un músculo que tenemos todo el mundo, ¿vale? Por ello es importante trabajar correctamente la zona abdominal para hipertrofiarla y una vez que hayamos hecho un proceso de pérdida de grasa, tendremos un abdominal más hipertrofiado y por lo tanto más marcado y tendremos mayor capacidad de visibilidad. Por ello no olvidemos el entrenamiento de fuerza porque mucha gente que ve en el gimnasio se olvida completamente del trabajo en la zona abdominal. Trabajar el abdominal es imprescindible para poder conseguir resultados visibles, porque a lo mejor tienes un abdominal pero no lo tienes del todo hipertrofiado y por eso no se te va a marcar correctamente. Si tú coges y haces trabajo de fuerza específico, lo que va a ocurrir es que lo vamos a hipertrofiar y que cuando hagamos un proceso de pérdida de grasa lo tendremos más visible. Así que te recomiendo que hagas estos pasos. Primero, ¿qué tipo de entrenamiento recomiendo para trabajar la zona abdominal? Ejercicios que, dependiendo de tu situación física, lo podremos adaptar más o menos. Es decir, yo recomendaría la plancha abdominal para la gente que acaba de empezar en el mundo del gimnasio, si no pueden, con las rodillas apoyadas, y otros tipos de ejercicios que podemos trabajar también incluso para el core, por ejemplo el foam roller, el rodillo de abdominal, por ejemplo, es un buen ejercicio para poder trabajar, o también puede ser otro ejercicio, el abdominal crunch, si no tenemos problemas en la espalda, puede ser un buen ejercicio también. Aquí hay multitud de ejercicios que podemos realizar, que tendremos que realizar una adecuada progresión para poder conseguir los objetivos y que pueden estar muy bien marcados para conseguir marcar el abdominal. El tercer consejo, el alimento que te ayuda a sentirte saciado y a reducir la ansiedad por comer. Uno de ellos claramente puede ser los tubérculos. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta sobre qué tipo de alimento puedo conseguir en mis asesorías, que tengo casi 200 personas dentro. Me dicen, oye, ¿qué alimento puedo conseguir para poder conseguir reducir la pérdida de grasa? No existe un alimento, ni ninguna pastilla, ni ninguna píldora mágica para poder conseguirlo, pero sí que existe un alimento que puede facilitar que el proceso sea más llevadero. Por ejemplo, vamos a hacer cálculos. Los tubérculos, por cada 100 gramos,
¿vale? Tiene 100 calorías y la pasta aproximadamente por cada 100 gramos tiene unas 200-300 calorías. Es decir, que duplica las calorías que puede tener los tubérculos. Al final son puros cálculos. Si cogemos y tomamos patatas 200 gramos, va a tener menos calorías que 200 gramos de pasta y vas a hacer igual, literalmente, igual que la pasta. Por eso es importante tratar de hacer maniobras con los alimentos para poder conseguir resultados. También no nos vamos a poner tiquismiquis porque yo no tampoco soy de esos que tratan de hacer una dieta rajatabla y buscar esa sensación de bienestar, porque al final yo creo que hay que cumplir a niveles de salud y todo. Podemos probar otros tipos de alimentos, por ejemplo, sustituir los azúcares, porque al final para mí están totalmente prohibidos, que de vez en cuando se pueden tomar por causas excepcionales, pero no de forma continua, por edulcorantes. Cambiarlos por edulcorantes, es decir, podemos cambiar la Coca-Cola por la Coca-Cola cero, porque eso va a dar sensación de lleno, ¿vale? Cuando tomemos de vez en cuando que tengamos mucha hambre o que tengamos ganas de tomarnos un refrigerio, ahora que es verano y tenemos ganas de tomar una Coca-Cola, pues tomamos una Coca-Cola cero y va a estar muchísimo mejor y nos va a dar esa sensación de saciedad por el gas que contiene. Por ejemplo, ¿vale? Otro tipo de alimentos que podemos consumir puede ser sustituir la pasta por el arroz, por ejemplo. El arroz tiene menos calorías, el arroz por la patata, y al final es hacer maniobras. Utilizar, en vez de ketchup normal, que aunque tampoco tenga muchas calorías, va a tener menos calorías, el ketchup cero, y así, en vez de azúcar, tomaremos edulcorantes. El edulcorante tampoco es del todo saludable, pero cambiar una cosa por la otra es muchísimo mejor. Es hacer maniobras. Filetes de pollo, cogemos y pedimos al carnicero que nos pique la carne de pollo y que hagamos con ella, con los gramos que vamos a comer, unos filetes de pollo, nos hacemos una hamburguesa de pollo, y al final es cuestión de maniobra. La gente que de verdad se cansa de hacer una dieta es porque realmente no sabe hacerla correctamente, por eso no consigue resultados, porque al final a corto plazo es sostenible, pero a largo plazo es insostenible y hay que convertir esto en un hábito de vida. Aquí va el cuarto consejo: el horario de comidas óptimo para maximizar la pérdida de grasa. ¿Existe un horario óptimo para poder conseguir maximizar esa pérdida de grasa que nosotros necesitamos? Pues yo os digo la verdad, y es que realmente no existe un horario óptimo. No existe un horario óptimo porque da igual en qué momento realices las comidas, únicamente por problemas de digestión o por a lo mejor 2 horas o 3 horas antes de irse a dormir es necesario realizar una correcta digestión y por eso es importante realizar un margen antes de ir a dormir. Pues yo ahí sí que lo aconsejo, pero para un consejo como tal de pérdida de grasa no es necesario. Lo que sí que puedo deciros es que, por ejemplo, si estamos en un déficit calórico bastante bajo, podremos distribuir las comidas en más, es decir, en vez de hacer 3 comidas al día o 2 comidas, coger y hacer 5 comidas, y así tendremos todo el metabolismo siempre trabajando y no tendremos esa sensación de hambre y de ganas de comer, ¿vale? Por eso es importante tratar de distribuirlas en 5, e incluso para procesos de digestión va a ser muchísimo mejor y vamos a tener una mayor sensación de bienestar, ¿vale? Así que es recomendable que lo realicemos de esta manera. Es un buen consejo que lo podemos aplicar todos sin ningún tipo de problema y que podemos conseguir grandes resultados, ya que al final yo lo apliqué cuando empecé a hacer un proceso de definición. Aplicando 5 comidas al día fue muchísimo más sencillo para mí y que al final te sientes más saciado durante todo el momento del día. Si no, al final lo puedes pasar mal en algún momento en concreto, pero si eres de personas que a lo mejor te gusta hacer un ayuno, te gusta hacer un desayuno, no te gusta hacer un desayuno, pues claramente coges y en vez de hacer 5 comidas, haces 4 comidas y distribuyes todo de acuerdo a las comidas que tú puedas realizar correctamente y ya está, no hay ningún tipo de problema, tanto en definición como en volumen, puedes manejarlo tú a tus tiempos sin ningún tipo de problema. El quinto y último consejo para poder conseguir un proceso de pérdida de grasa adecuado será el hábito clave para poder mantener este proceso de pérdida de grasa a largo plazo. ¿Cuál será? El hábito más importante, y será a través de saber aplicarlo correctamente, y saber aplicarlo correctamente es que sea un estilo de vida sostenible a largo plazo. ¿Y cómo lo podremos conseguir? Conseguirlo a que sea variado, que puedas disfrutar del proceso, en el que puedas comer de todo sin ningún tipo de remordimiento, en el que sepas aplicar pequeños consejos y sepas cambiar una cosa por otra. Y para mí esa es la clave más importante para poder conseguirlo, porque hay gente, por lo que he visto, a largo plazo, y por lo que he visto a muchísima gente dentro de mis asesorías, es que mantienen el proceso durante 2 meses, lo dejan y vuelven otra vez a lo que están, a lo de siempre. Y no saben sostenerlo a largo plazo. Y para sostener a largo plazo hay que tener una buena alimentación variada, disfrutar de los entrenamientos, sin tampoco pensar y estar todo el rato pensando en el objetivo. Pensar siempre en el proceso, disfrutar del proceso, comer bien, disfrutar, cambiar tipos de alimentos, ketchup, utilizar Coca-Cola, utilizar de vez en cuando, hacerte una buena cena, irte a un buen restaurante, evitar, por ejemplo,
alimentos ultraprocesados. Utilizar alimentos que puedas permitirte disfrutar, pero que puedan ayudarte a que sean buenos para la salud y que te puedan ayudar durante el proceso. Que por un día, literalmente, o por una comida o 2 comidas que te hagas a la semana no va a pasar nada en la consecución de los objetivos. Lo importante es que lo consigamos sostener a largo plazo, que durante el resto de días disfrutemos, pero que sepamos cómo hacerlo correctamente para poder conseguirlo. Yo al final, de tanto pesarme la comida desde cuando era pequeño, yo ya sé qué tipo de alimentos me convienen, cuáles no, sin necesidad de saber calcularlos ni nada. Yo ya cojo ya con los alimentos, con cogerlos ya sé qué alimento me conviene y cuál no me conviene para poder conseguir el objetivo. Y eso es lo importante y lo que tienes que saber aplicar tú correctamente. Yo recomendaría que al principio te peses la comida porque al final sabrás por conocimientos qué alimentos te convienen, cuáles no te convienen, qué tiene más calorías, cuál no tiene más calorías, ¿vale? Esto es importante porque así ya sabrás que cuando tengas 2 años de experiencia o 1 año de experiencia, qué alimento te va a convenir más para poder conseguir el objetivo y para cualquier objetivo que tú tengas. Y a nivel nutricional tendrás conocimiento sobre todo. Pues estos han sido los 5 consejos que puedo aplicar correctamente, que son súper valiosos, que los podréis empezar a aplicar desde ya porque son valiosos para poder conseguir los objetivos, que podéis utilizarlos sin necesidad de estar aplicando otros cuentos que os cuentan otras personas que no son necesarios, que aquí te decimos la realidad, te enseñamos cómo hacerlo correctamente y que tú lo puedes aplicar desde ya para poder conseguir tus objetivos. Y que yo sé que si los aplicas desde ya vas a conseguir resultados de forma visible, porque al final los he aplicado yo y he conseguido los objetivos. Y lo han aplicado 300 personas en mis asesorías y lo han conseguido. Así que tú también lo puedes conseguir. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis y que nos vemos en la próxima. Chao.